Hola a todos y bienvenidos una vez más a Matemáticas Cercanas y al segundo de los vídeos que estamos dedicando a aprender a resolver ecuaciones logarítmicas. Como ya comenté en el primer vídeo, una ecuación logarítmica es una ecuación en la que la incógnita, la x, forma parte de logaritmos. Bueno, en ese vídeo estuvimos viendo cuál era el procedimiento general que seguíamos para resolver una ecuación logarítmica y básicamente era utilizar las propiedades de los logaritmos para conseguir tener un único logaritmo con la misma base a cada lado de la ecuación. Y así de esa manera podíamos suprimir los logaritmos y quedarnos solamente con los argumentos. Nos quedaba así una ecuación polinómica que la resolvíamos y ya por último hacíamos una comprobación, que era que esas soluciones no hiciesen los argumentos de los logaritmos, no los hiciesen ni cero ni negativos, porque esos logaritmos no existen. En este segundo vídeo vamos a hacer dos ejercicios en los que, como novedad respecto de los ejercicios del primer vídeo, aparecen términos que no son logaritmos. Si nos fijamos en nuestra ecuación, en la parte de la izquierda vemos que tenemos ahí un término que es un 1. Ese 1 tenéis que tener muchísimo cuidado porque está fuera del logaritmo restando. Si formase parte del argumento del logaritmo tendría que estar escrito entre paréntesis x menos 1, ¿de acuerdo? Muchísimo cuidado porque, como os digo, normalmente se os suele olvidar poner los paréntesis. Entonces, como aquí tampoco los veis, pensáis que va todo junto, pero no es así, ¿vale? Si forma parte del argumento, tiene que estar la expresión toda entre paréntesis. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos algún término en nuestra ecuación logarítmica que no sea un logaritmo? Hay que intentar transformarlo en un logaritmo que tenga ese mismo valor, es decir, que como resultado nos dé 1. Bueno, y dijimos que íbamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Pues tenemos una propiedad de los logaritmos que es que el logaritmo de la propia base es siempre igual a 1. Fijaros que en nuestro caso la base de los logaritmos que tenemos es 2. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si nosotros hacemos el logaritmo en base 2 de la propia base, es decir, de 2, eso va a dar como resultado 1. Luego podemos sustituir ese 1 por el logaritmo en base 2 de 2. Vamos a hacerlo, sería el logaritmo en base 2 de x menos, y ahora el 1 lo sustituimos por el logaritmo en base 2 de 2. Y seguimos, igual a logaritmo en base 2 de x menos 16. Fijaros que ya hemos conseguido quitar ese término que no era un logaritmo y sustituirlo por un término que sí es un logaritmo. Eso nos va a poder permitir aplicar propiedades de los logaritmos para llegar a conseguir solamente tener un único logaritmo a cada lado de la igualdad. Bueno, el siguiente paso que va a ser, fijaros, en la parte de la derecha tenemos un único logaritmo. Esa parte, bien. Pero a la izquierda tenemos una resta de logaritmos. Pues ya estuvimos viendo en un vídeo anterior que teníamos una propiedad de los logaritmos que decía que la resta de logaritmos era igual al logaritmo del cociente de los argumentos de esos logaritmos. Es decir, fijaros, nosotros tenemos logaritmo en base 2 de x menos el logaritmo en base 2 de 2. Bueno, pues eso va a ser igual a un único logaritmo en base 2. Y ahora, ¿qué vamos a tener en el argumento de ese logaritmo? Pues es el argumento del primero de los logaritmos entre el argumento del otro logaritmo. Es decir, la resta de logaritmos es igual al logaritmo del cociente de los argumentos. Vale, pues ya hemos conseguido esos dos logaritmos transformarlos en un único logaritmo. Escribimos el resto igual al logaritmo en base 2 de x menos 16. Bueno, pues ya teníamos lo que queríamos. Ahora podemos suprimir los logaritmos y nos queda entonces que x partido por 2 es igual a x menos 16. Y esto pues es una ecuación que si os fijáis es de primer grado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer operaciones. Lo primero, vamos a poner la x que tenemos a la izquierda igual, y ahora el 2 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando a x menos 16. Pues lo ponemos 2 por, ojo, paréntesis x menos 16, porque el 2 multiplica a todo ese polinomio, a x menos 16, y hay que ponerlo entre paréntesis, que no se os olviden los paréntesis. Y vamos a seguir haciendo operaciones. Tenemos x igual, y ahora tenemos que multiplicar el 2 por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. Si no hubieseis puesto los paréntesis, esto ya lo tendríais mal. Entonces es 2 por x, 2x. Y ahora 2 por menos 16 es menos 32. Bueno, pues como es una ecuación de primer grado, vamos a pasar los términos que tienen x a la izquierda, por ejemplo, y los términos que no tienen x los dejamos a la derecha.
A la izquierda tenemos esa x, la dejamos ahí. Y luego, más términos con x, tenemos el 2x que está en la parte de la derecha, lo pasamos a la izquierda cambiándole el signo como menos 2x. Como ya hay más términos con x, ponemos el igual. Y ahora términos sin x tenemos el menos 32 que ya está a la derecha, así es que lo dejamos ahí con el mismo signo que tiene. Y ahora vamos a hacer operaciones para simplificar términos. Tenemos a la izquierda x menos 2x, eso es menos x, igual a el menos 32 que tenemos a la derecha. Y nos ha quedado menos x igual a menos 32. Bueno, pues si cambiamos el signo a la izquierda y a la derecha, nos queda que la solución es x igual a 32. Bueno, pues una vez que tenemos ya nuestra solución, lo único que nos queda es lo que tenemos que hacer siempre en las ecuaciones logarítmicas al final, que es comprobar que la solución que hemos obtenido no nos dé argumentos en los logaritmos que sean nulos o negativos, ¿vale? Porque esos logaritmos no existen. Entonces, si nosotros cogemos nuestro x igual a 32 y nos vamos al primero de los logaritmos que tenemos donde hay alguna incógnita. Fijaros, logaritmo en base 2 de x, sustituimos la x por 32 y nos quedaría entonces el logaritmo en base 2 de 32. 32 es un número positivo, luego este logaritmo sí que existe y no hay ningún problema. Y ahora fijaros que tenemos otro logaritmo que es el logaritmo en base 2 de x menos 16. Sustituimos la x por 32 y sería 32 menos 16, 16. Luego nos queda el logaritmo en base 2 de 16. 16 es también un número positivo, ese logaritmo sí existe, así es que ningún problema tampoco. Luego, como nuestra solución no anula ni tampoco hace negativo ninguno de los argumentos de los logaritmos, x igual a 32 sí es solución de la ecuación logarítmica inicial. Vamos a ver ahora este segundo ejercicio en el que, si os fijáis, igual que ocurría en el primero que hemos visto, tenemos un término que no es un logaritmo. Pero en este caso, en lugar de ser un 1, es un 2. Bueno, pues vamos a ver cómo se puede hacer esto. ¿Cómo podemos transformar ese 2 en un logaritmo? Bueno, lo primero que vamos a hacer es fijarnos en la parte de la izquierda de la igualdad. Tenemos ahí una suma de logaritmos y nosotros queremos tener un único logaritmo a cada lado de la igualdad. Luego, esa suma la tenemos que transformar en un único logaritmo. Bueno, pues vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos y en concreto una que ya vimos en el vídeo anterior, que era que la suma de logaritmos era igual al logaritmo del producto de los argumentos. Es decir, si nosotros tenemos aquí el logaritmo de 5 más el logaritmo de x, lo podemos sustituir por un único logaritmo cuyo argumento es el producto de los argumentos estos, es decir, de 5 por x. Luego sería el logaritmo de 5x. Y ahora tenemos el igual y ahora nos fijamos en la parte de la derecha. Tenemos ahí ese 2, que lo queremos transformar en un logaritmo. Podríamos buscar logaritmos en la base que están los demás que den de resultado 2. Pero hay un procedimiento que siempre funciona. Fijaros, si recordáis, habíamos visto que el logaritmo de la propia base era igual a 1. Bien, ¿qué quiere decir? Que yo si multiplico el 2 que tengo por 1 me sigue quedando 2. Luego yo puedo coger ese 2 que tengo y multiplicarlo por el logaritmo de la base, ¿vale? Porque va a seguir dando el mismo resultado. Luego cojo el 2 que tengo y lo multiplico por el logaritmo de la base. A ver, nuestros logaritmos, si no ponen nada, si no aparece la base, son logaritmos en base 10. Luego el logaritmo de la base aquí sería el logaritmo de 10. Vale, fijaros que eso me va a dar como resultado 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues si observáis, como habíamos visto que cuando tenemos un número multiplicando un logaritmo, yo podía pasar ese número como exponente del argumento del logaritmo, pues es lo que voy a hacer aquí. Ese 2 lo pasaré como exponente del argumento de ese logaritmo. De manera que me queda logaritmo de 5x igual a, y ahora tengo el logaritmo de 10 al cuadrado. Fijaros que haciendo estos dos pasos hemos conseguido transformar el número en un logaritmo. Resumiendo, cuando tengáis un número que lo queréis convertir en un logaritmo, tenéis que multiplicar el número por el logaritmo de la base y después pasar ese número como exponente y ya está. Y así siempre vais a conseguir tener un logaritmo que tenga como resultado el número ese que tenéis. Bueno, y ahora ya tenemos lo que queríamos, un logaritmo a cada lado de la igualdad. Por lo tanto, podemos suprimirlos y quedarnos solamente con los argumentos. Y nos quedaría 5x igual a 10 al cuadrado. Bueno, como 10 al cuadrado es 100, vamos a dejar 5x igual a 100. Y esto es una ecuación de primer grado que tenemos que resolver. Para hacerlo, bueno, pues tenemos que x es igual a el 100 que tenemos a la derecha y ahora el 5 que está multiplicando la x lo pasamos dividiendo, partido por 5.
Y como es una división exacta, la hacemos. 100 entre 5 es 20. Bueno, pues ya tenemos la solución de esta ecuación de primer grado, que es x igual a 20, y nos queda una cosa por hacer, que es comprobar que esta solución no haga que ninguno de los argumentos sean nulos o negativos. Bueno, pues si nos fijamos en la ecuación inicial que tenemos, el logaritmo de 5, por supuesto, es el logaritmo de un número positivo, ahí no hay ningún problema. Nos tenemos que ir a los logaritmos donde está la incógnita, y tenemos en concreto el logaritmo de x. Bueno, pues lo único que hay que hacer es sustituir la x por nuestro valor, que es 20. Nos quedaría entonces el logaritmo de 20. Bueno, pues eso es el logaritmo de un número positivo. Ese logaritmo existe. Luego, entonces, como no hay ningún problema, x igual a 20 sí es solución de nuestra ecuación logarítmica. Bueno, pues ya está, ya hemos terminado con este segundo vídeo sobre ecuaciones logarítmicas. Si no habéis visto el primero, os recomiendo que lo hagáis y luego que veáis, por supuesto, los siguientes vídeos que van a ir apareciendo cosas nuevas. Si tenéis cualquier duda, la podéis dejar en comentarios. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho aún, dejad vuestro me gusta si os ha gustado el vídeo y, como siempre os digo, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo grande, grande.